Regresamos a Noticias 24 para hablar acerca de cómo avanza el coronavirus, este COVID-19, que ya tiene confirmado un tercer caso en Latinoamérica. Estamos a esta hora con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, Nicolás. A ver, ¿cambia a su juicio el escenario considerando que ya hay 3 casos en América Latina, que obviamente ya empezamos a ver cómo a la región se cumple algo que era esperable, que nunca se descartó y siempre se dijo hay una alta posibilidad que llegue a América Latina este COVID-19? Sí, yo creo que, tal como usted señala, algo que estábamos esperando. Consideremos además que estos dos países son los países más grandes en Latinoamérica, así que solo por el volumen de la población y los movimientos que ocurren y los viajes era esperable. Y también es esperable que aparezcan nuevos casos en otros países de la región, incluyendo el nuestro. Así que bueno, hay que estar preparados para ello. En Chile se han tomado una serie de medidas, ¿no es cierto?, para identificar casos y hacer el procedimiento que corresponda. Así que bueno, tenemos que ver cómo se dan las cosas en los próximos días. Ahora, tomando los datos que se tienen, porque evidentemente la situación del COVID-19, de hecho la Organización Mundial de la Salud entrega balances todos los días y hay información nueva todos los días. En términos de la tasa de contagio, ¿se ha visto una situación que sea mayor a la de semanas anteriores? ¿Cómo lo ha visto usted? Mire, lo que pasa es que de la información que tenemos hasta ahora es que la tasa de reproducción, que se llama, o sea, de una persona infectada, cuántos nuevos infectados resultan, sigue estando entre 2 y 3, ¿no es cierto? El tema es que en China aparentemente el número de nuevos casos ha caído significativamente porque se han tomado medidas bastante extremas, están prácticamente detenidas, ¿no es cierto? Muchas ciudades, hay poco movimiento, no hay actividades laborales, educacionales, etcétera. Entonces, eso puede explicar eso un poco la situación. Y los nuevos casos han ido apareciendo en otros lugares. Un lugar que, claro, que a uno le llamó la atención es que después de China está Corea del Sur y después viene Italia, ¿no? Italia instalado en plena Europa, ¿no es cierto?, con un número significativo de casos. Así que, como le digo, vamos a seguir teniendo nuevos países incorporados. Y bueno, hay un tema de definición ahí cuando uno va a empezar a hablar de pandemia o no, pero en este momento se está actuando como si estuviéramos enfrentando una situación de ese tipo. De hecho, ese es un punto bien interesante, doctor. Estuvimos durante esta semana hablando con el representante Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud, y justamente yo le preguntaba por el concepto de pandemia, epidemia, y él me decía, independiente si se habla de pandemia, epidemia, el paso de uno a otro no cambia lo que son los protocolos internacionales, la coordinación desde la OMS para las distintas redes sanitarias. O sea, finalmente el concepto, claro, te habla de una situación más preocupante, pero el protocolo es como si estuviéramos en el peor escenario, algo así me explicaba. Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Los países están siguiendo las recomendaciones internacionales y por lo demás sobre las cuales ya existe alguna experiencia a raíz de la pandemia de influenza del año 2009, ¿no es cierto?, en cuanto a instalar capacidad diagnóstica, capacidad de manejo, ¿no es cierto?, protocolo en todos los servicios de salud en este momento en Chile, público y privado, ya hay un protocolo claro de qué hacer cuando llega una persona con sospecha de esta infección, ¿no es cierto?, todo lo que sigue a continuación, desde el punto de vista diagnóstico, de manejo, aislamiento, etcétera, eso ya está caminando. Así es que, como usted dice, es más bien un tema conceptual más que de lo que se está haciendo. La Organización Mundial de Salud sí ha insistido mucho y que no es un tema que nos afecta a nosotros, porque nosotros tenemos una conexión bastante directa con ellos, pero a países que todos los países entreguen la información. Algunos países temen entregar la información, no dan sus cifras, ¿no es cierto?, que fue un poco a lo mejor lo que puede haber ocurrido con China al comienzo. En algún minuto se pensaba en eso, que podían ser datos bastante más preocupantes. Claro, y entonces en eso ha insistido la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que eso está ocurriendo y bueno, hay que seguir muy coordinado, muy coordinado. Ahora, obviamente dentro de la información que es clave justamente para un virus que eventualmente va a llegar, eso es lo que se dice desde el Ministerio de Salud, desde las autoridades, y muchos dicen, tengo que usar mascarilla ahora. Nos comentaba también, hablamos durante la semana, ha sido un tema obviamente todos estos días, con el ministro de Salud Jaime Mañalich, y se decía, andar una persona que está sana con mascarilla no sirve de nada. El que tiene que andar con mascarilla es la persona infectada con este coronavirus o virus incisional o influenza, también haciendo el parangón con otras enfermedades que ya conocemos bastante. Claro, esto efectivamente la recomendación sigue siendo que no hay ninguna razón para andar en la calle, ¿no es cierto?, usando mascarilla, que por lo demás están bastante escasas, ¿no es cierto?, y personas que tienen síntomas respiratorios correspondan a grupos de un poco mayor riesgo, o sea, que vienen llegando al extranjero, han tenido contacto con personas que vienen del extranjero, o se trate de infecciones comunes, ¿no es cierto?,
ellos son los que deben tratar de, ojalá, permanecer en su domicilio, ¿no es cierto? Y si es necesario salir, utilizar mascarilla. Personas que tengan cuadros especialmente febriles, por favor, consulten tempranamente, ¿no es cierto? Es el gran indicador. Claro, fiebre y especialmente dificultad respiratoria, porque puede ser esta u otra infección que va a requerir, ¿no es cierto?, estudio y tratamiento. Claro, y justamente ese punto va a ser bien relevante si es que llega, siempre condicional, pero con una alta probabilidad, el coronavirus, el COVID-19 a Chile, porque de hecho ya la proyección que se da de un tema que es bastante dinámico es que podría llegar en tiempos donde vamos a estar con otros invitados de piedra, el virus sincicial, la influenza y justamente la sintomatología, cuando se presenta, es bastante similar. Eso es tal como usted señala. Los métodos diagnósticos que tenemos en la actualidad permiten identificar a los virus tradicionales y ya está instalado, ¿no es cierto?, el método para confirmar la presencia de este COVID-19 en Instituto de Salud Pública, pero también en algunas instituciones privadas, y por lo tanto está, como le digo, el protocolo ya establecido. Cuando llega alguien con un cuadro sugerente se le van a tomar muestras para identificar unos y otro virus, ¿no es cierto?, y de acuerdo a ello se van a efectuar los tratamientos u otras medidas que correspondan. Doctor, se ha hecho el llamado también a, con mayor razón este año, vacunarse contra la influenza, aclarando que, que la vacuna contra la influenza no puede eliminar o no puede aminorar los efectos de un eventual COVID-19. Pero claro, muchos dicen, ¿por qué tanta importancia por una vacuna para un virus que conocemos bastante y a la espera de la preocupación que puede generar este virus que es más desconocido? Claro, mire, la respuesta es bien clara en este caso. Antes de que apareciera el COVID-19, ya sabíamos que en el hemisferio norte, este año recién pasado, fue especialmente serio en términos del número de casos de influenza. Y de hecho lo que ocurrió fue que predominó un poco más en la influenza de tipo B que la A, que es la tradicional. Así que hubo más hospitalizados, hubo más complicaciones, hubo más fallecidos, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que por ello ya se había planificado antes de la aparición de este virus, ¿no es cierto?, una vacunación más temprana, y se ampliaron un poco los grupos de riesgo, ¿no es cierto?, niños más grandes, ¿no es cierto?, embarazadas en cualquier momento del embarazo, etcétera. Entonces, tal como usted lo dice, el llamado a que las personas, especialmente aquellos que estén en los grupos de riesgo, pero no exclusivamente, cualquier persona se puede vacunar, concurra, ¿no es cierto? La vacuna es gratuita para esas personas y va a estar disponible a partir de mediados de marzo en todos los servicios públicos y privados vacunatorios. Qué relevante eso, porque el año pasado se dio una situación donde de un par de semanas a otras hubo una sobredemanda de la vacuna y la influenza. Y no es que faltaran vacunas, sino que en un minuto hubo más nerviosismo por la influenza y todos fueron a vacunarse. Si uno toma desde el inicio de la campaña y sigue lo que es el proceso de campaña, no tiene por qué tener este problema de que no hay la vacuna, ¿cierto? Sí, pero efectivamente se pueden dar situaciones de congestión, ¿no es cierto?, y de filas, ¿no es cierto?, en los vacunatorios. Puede que pase al principio de el año pasado se sumaron varias cosas. Recuerda que veníamos saliendo del tema de fiebre amarilla, ¿no es cierto?, ausencia, digamos, de estos casos chilenos, la gente preocupada por eso, siguió influenza. Ahora la gente va a estar preocupada y seguramente van a concurrir muchas personas a vacunarse, pero hay que hacerlo, tener un poco de paciencia y destacar también lo que usted mencionaba, que es que la vacuna de la influenza no tiene ningún efecto protector contra el COVID-19, pero sí lo hace contra otra infección que puede ser seria y por lo tanto estamos al menos aminorando ese riesgo. Ahora, se ha hecho mucho hincapié, doctor, también, Pérez, en el lavado de manos, que es una cosa ya básica, pero evidentemente considerando que, por ejemplo, el COVID-19 por gotitas se va transmitiendo. Es decir, una gotita que puede llegar a esta mesa, uno toca la mesa, después se lo pasa por la cara, ahí hay un foco, más bien un foco, una forma de transmisión, ¿no? Claro, todos estos virus respiratorios pueden permanecer vivos, ¿no es cierto?, viables en superficies inanimadas. Por horas, incluso por algunos días. Y entonces, por eso existe la posibilidad que, no sé, en medio de transporte, en lugares donde uno comparta con otras personas que están infectadas de este y otros virus respiratorios, la persona pueda llevarlo posteriormente a su vía respiratoria y adquirir la infección. Y de ahí la recomendación del lavado de manos frecuente, especialmente si la mano está sucia, con resto orgánico, o al menos de la higienización, ¿no es cierto?, con productos de tipo alcohol gel. Bien, doctor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, buenas tardes. Hasta luego.